¿Alguna vez te has preguntado cómo tener una conexión profunda con Dios? Una conexión tan poderosa que ninguna dificultad, distracción o duda pueda sacudir. Hoy descubrirás cómo orar en el Espíritu y experimentar algo que transformará radicalmente tu vida espiritual. Orar en el Espíritu no es solo una práctica, es una invitación a una relación más íntima y verdadera con el Padre. Imagina el impacto de saber que, cuando oras, tu alma se alinea directamente con el corazón de Dios, dejando de lado las limitaciones humanas, permitiendo que el Espíritu Santo interceda por ti con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. En este video, te mostraré cómo esta práctica puede abrir puertas espirituales que nunca imaginaste y cómo puedes experimentar una relación con Dios más profunda, íntima y llena de poder. Si estás buscando respuestas, paz, fuerzas renovadas o una verdadera transformación, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, no solo para que no te pierdas ningún contenido, sino para que formes parte de una comunidad de fe que busca la presencia de Dios de manera real y transformadora. Cada video es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer tu caminar con Cristo. Así que suscríbete y activa las notificaciones, porque grandes cosas vendrán en tu vida. Así como un dispositivo puede captar señales de lugares lejanos, nuestros espíritus también pueden alinearse para comunicarse con Dios de una manera que va más allá de nuestros sentidos físicos. Eso es lo que significa orar en el Espíritu, una conexión divina, poderosa, que trasciende cualquier lógica humana. Cuando oramos de esa manera, somos llevados a una dimensión espiritual donde el entendimiento humano no puede llegar, pero el corazón está completamente sintonizado con el Padre. Como nos recuerda Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amigos, orar en el Espíritu no es simplemente una práctica religiosa. Es una llave poderosa que puede revolucionar nuestra vida de oración y llevarnos a una relación más profunda e íntima con Dios. No se trata de un ejercicio mecánico, sino de una herramienta espiritual que puede abrir puertas para vivir la plena voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy recorreremos este camino juntos, permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve a una nueva dimensión de intimidad con el Padre. Te guiaré por 3 aspectos fundamentales de la oración en el Espíritu, cada uno con ideas y pasos prácticos para que puedas abrazar esta práctica que transforma vidas. El primer paso es entender el papel del Espíritu en nuestra oración. Para orar verdaderamente en el Espíritu, necesitamos comprender el rol que Él desempeña al interceder por nosotros y guiarnos en este poderoso viaje espiritual. El Espíritu Santo es nuestro ayudador divino, nuestro consolador y el guía que nos conduce a una verdadera comunión con Dios a través de la oración. Cuando oramos en el Espíritu, no solo estamos pronunciando palabras, estamos entrando en una conexión espiritual profunda, donde nuestras limitaciones humanas son superadas por el poder divino. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos cómo orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo revela una verdad hermosa. Incluso cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros, entendiendo perfectamente nuestras necesidades y deseos más profundos. Esto es un recordatorio poderoso de que nunca estamos solos en nuestra vida de oración. El Espíritu Santo entiende incluso aquello que no podemos expresar con palabras. Cuando oramos en el Espíritu, permitimos que Él guíe nuestras oraciones, de manera que nuestros deseos más sinceros sean revelados a Dios. Esto no significa que nos volvamos pasivos, sino que, al contrario, nos volvemos más sensibles a los susurros del Espíritu, aprendiendo a escuchar tanto como a hablar. Orar en el Espíritu trata de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, permitiendo que su sabiduría infinita guíe nuestras peticiones y súplicas. Al hacer esto, nuestras oraciones adquieren una nueva dimensión de poder, porque ahora están alineadas con los propósitos divinos. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, leemos que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Por tanto ya no eres más esclavo, sino hijo.
y por ser hijo, Dios también te hizo heredero. Orar en el Espíritu también significa entrar en esta intimidad con Dios, llamándolo Padre con la confianza y amor de un hijo que sabe que es escuchado. Al rendirnos completamente a la guía del Espíritu, nuestras oraciones dejan de ser un simple acto religioso y se convierten en un medio poderoso de transformación. Cuando oramos en el Espíritu, estamos afirmando nuestra identidad como hijos de Dios y entrando en la confianza y autoridad que nos pertenecen como sus herederos. Esto transforma completamente la forma en que nos acercamos a la oración, ya no con timidez o incertidumbre, sino con una fe audaz y convicta. Sabemos que nuestro Padre nos escucha y está siempre listo para responder a nuestras oraciones. Orar en el Espíritu implica ser sensibles a su dirección. A veces, el Espíritu Santo nos llevará a orar por algo específico o por alguien. En otras ocasiones, nos invitará a permanecer en silencio y simplemente escuchar. Estar abiertos a estos impulsos es fundamental para desarrollar una vida de oración más rica y profunda. Se trata de abandonar nuestras propias agendas y permitir que el Espíritu Santo guíe cada momento. Esto no significa que nuestras oraciones siempre estarán llenas de emociones intensas o dramáticas. De hecho, orar en el Espíritu puede ser una experiencia calmada y pacífica. La clave es estar receptivos al movimiento del Espíritu, sea cual sea. A medida que practicamos esta apertura, notamos que nuestra vida de oración se vuelve más dinámica y efectiva. Sentimos una conexión más profunda con Dios y un mayor sentido de su presencia en nuestras vidas. Recuerden, amigos, orar en el Espíritu es un caminar continuo. Es un crecimiento que viene con el tiempo y la práctica. Si al principio parece desafiante, no te desanimes. Sigue buscando, sigue practicando y confía en que el Espíritu Santo está obrando en ti y a través de ti. En 1 Corintios 14:15, Pablo dice: ¿Qué haré entonces? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Este versículo nos enseña que orar en el Espíritu no anula nuestro entendimiento, sino que lo eleva, trayendo mente y espíritu en perfecta armonía. A medida que oramos en el Espíritu, nuestra comprensión de las cosas se expande. Nuestra perspectiva comienza a alinearse con la de Dios y empezamos a ver más allá de las limitaciones humanas. Este ajuste de mentalidad es uno de los resultados más poderosos de orar en el Espíritu. Transforma nuestros pensamientos y nos permite vivir de acuerdo con el propósito divino, a medida que la voluntad de Dios se revela en nuestras vidas. Cuando alineamos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y nuestros deseos con sus deseos, abrimos las puertas para una nueva dimensión de comunicación con el Padre. Al abrazar la oración en el Espíritu, trascendemos las limitaciones de nuestras palabras y razonamientos, permitiendo que el Espíritu Santo revele al Padre los deseos más profundos de nuestro corazón. Esta práctica no es exclusiva para líderes espirituales o gigantes de la fe. Está disponible para todo creyente que desee intensificar su caminar con Dios. Y mientras continúas desarrollando tu vida de oración, te animo a invitar al Espíritu Santo a cada momento. Pídele que guíe tus oraciones, que interceda por ti y que te ayude a orar conforme a la voluntad de Dios. Te sorprenderás al ver cómo tu vida de oración se transforma al aprender a orar en el Espíritu. Ahora pasemos al segundo paso esencial: cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu. Una vez que entendemos el papel del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, es hora de profundizar en la práctica. Este caminar requiere un corazón dispuesto e intencionalidad. En Judas 1:20 se nos anima: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que orar en el Espíritu edifica nuestra fe, fortaleciendo nuestros músculos espirituales y profundizando nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo empezamos a practicar esto? El primer paso es reconocer nuestra total dependencia de la guía del Espíritu Santo en la oración. Podemos comenzar nuestro tiempo de oración con una simple invitación: Espíritu Santo, guía mis oraciones hoy. Esta pequeña oración establece el tono de nuestro tiempo con Dios, abriendo nuestros corazones a la dirección divina. Una de las actitudes más importantes al orar en el Espíritu es la disposición para escuchar. Muchas veces nos apresuramos con nuestras listas de peticiones, pero olvidamos detenernos y escuchar lo que Dios desea decirnos.
Orar en el Espíritu es una vía de doble sentido. Hablamos, pero también debemos estar atentos para escuchar. A veces, esta escucha implica simplemente estar en silencio, permitiendo que el Espíritu hable a nuestros corazones. Otras veces, significa meditar en las Escrituras, dejando que el Espíritu revele nuevas verdades e ilumine la palabra de Dios de maneras que aún no comprendemos plenamente. Filipenses 4:6 nos enseña: no se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en oración y súplica con acción de gracias. Este versículo nos revela otro aspecto esencial de la oración en el Espíritu: la gratitud. Un corazón lleno de acción de gracias abre puertas para la guía del Espíritu Santo. La gratitud cambia nuestro enfoque de las preocupaciones a la bondad y fidelidad de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, a menudo somos llevados a agradecer a Dios por cosas que ni siquiera habíamos considerado antes. Esta actitud de gratitud no solo transforma nuestra vida de oración, sino también nuestra perspectiva de vida en general. Además, un elemento crucial para cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu es la persistencia. Lucas 18. 1 nos cuenta que Jesús enseñó la necesidad de orar siempre, sin desmayar. La persistencia en la oración no significa repetir las mismas palabras, sino estar constantemente en comunión con Dios, buscando su voluntad. Orar en el Espíritu nos ayuda a mantener esa perseverancia, porque Él nos fortalece y renueva nuestra fe cuando nos sentimos débiles o desanimados. Con esta actitud de escuchar, gratitud y persistencia, nuestra vida de oración se vuelve cada vez más rica y profunda, alineada con los propósitos divinos. El Espíritu nos moldea y transforma, llevándonos a una comunión más íntima con Dios y a una comprensión más clara de su voluntad. Jesús contó una parábola sobre la importancia de orar sin desmayar, y es exactamente eso lo que debemos recordar al orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no significa que siempre estaremos espiritualmente energizados o emocionalmente tocados. Habrá momentos en que la oración puede parecer árida o difícil, pero estamos llamados a persistir, a seguir orando, incluso cuando no tenemos ganas. El Espíritu Santo siempre está obrando, incluso en los momentos en que la oración parece infructuosa. Es a menudo en esos momentos de oración fiel y persistente cuando experimentamos el mayor crecimiento y avance espiritual. Queridos amigos, cultivar una vida de oración en el Espíritu también significa estar abiertos a nuevas formas de oración. El Espíritu puede llevarte a orar de maneras que nunca imaginaste, tal vez a través de la escritura en un diario, cantando alabanzas, o incluso con movimientos físicos. No te limites a una sola forma de oración. Permite que el Espíritu Santo se exprese a través de ti de maneras inesperadas. Recuerda, el objetivo principal de la oración no es provocar un sentimiento específico o alcanzar una experiencia emocional, sino conectarte genuinamente con Dios. Una clave fundamental para orar en el Espíritu es orar la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas y oraciones que podemos usar para guiar nuestras propias súplicas. Cuando oramos las Escrituras, estamos alineando nuestras oraciones con la voluntad y revelación de Dios. En Efesios 6:17, la palabra de Dios es descrita como la espada del Espíritu. Cuando oramos la palabra, estamos empuñando esa arma espiritual con poder y eficacia. Otro aspecto importante de orar en el Espíritu es la intercesión por los demás. Muchas veces, el Espíritu Santo traerá personas a tu mente durante el tiempo de oración. No ignores esos susurros, porque a menudo son invitaciones divinas para interceder en favor de alguien. A medida que oras por los demás, puedes notar que el Espíritu te da discernimiento, dirección e incluso revelaciones sobre cómo orar más específicamente por esas personas. Cuando el Espíritu Santo nos guía en oración, muchas veces nos da palabras o escrituras específicas para interceder por otras personas. Esta es otra forma en la que el Espíritu nos orienta, usando nuestras oraciones para bendecir y edificar a quienes nos rodean. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu también implica vivir una vida espiritual en todos los aspectos. Nuestra vida de oración no está separada de nuestras acciones cotidianas. Al buscar ser guiados por el Espíritu en nuestras decisiones y comportamientos diarios,
nos sintonizamos más con el Espíritu también en nuestras oraciones. En Gálatas 5:25 se nos anima a vivir y andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo nos recuerda que la guía del Espíritu debe impregnar toda nuestra vida, no solo nuestros momentos de oración. A medida que practicamos esta sensibilidad al Espíritu, nuestras oraciones se alinean más con el corazón de Dios y con sus propósitos para nuestras vidas y para el mundo que nos rodea. Queridos amigos, cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu es un viaje de por vida. No se trata de alcanzar la perfección, sino de hacer progresos continuos. Cada día es una nueva oportunidad para abrirnos más a la guía del Espíritu en nuestras oraciones. Tal vez no sientas que estás haciendo lo correcto todo el tiempo, y eso es completamente normal. Todos pasamos por esa fase. Lo que importa es que al buscar orar en el Espíritu, estás agradando a Dios. Él se deleita con nuestros esfuerzos sinceros de conectarnos con Él de manera más profunda. A medida que avanzas en este camino, recuerda que el Espíritu Santo es tu ayudador y guía. Confía en Él para conducirte a una vida de oración más profunda, eficaz y llena de significado. Al abrirte a esta guía divina, te volverás más sensible a los impulsos del Espíritu y verás tus oraciones volverse poderosas y llenas de propósito. Ahora vamos al tercer punto esencial, el poder y los beneficios de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es solo una práctica espiritual, es una experiencia que puede transformar tu caminar con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 27, leemos: «Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Este versículo revela una verdad profunda. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones se alinean perfectamente con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios, intercede por nosotros de acuerdo con esa voluntad. Imagina el poder de esto. Orar en el Espíritu significa que ya no estamos orando basados en nuestro entendimiento limitado, sino que estamos permitiendo que el mismo Espíritu Santo nos conduzca a oraciones que están completamente en armonía con los propósitos divinos. Esto transforma completamente nuestra vida de oración. Nuestras palabras, muchas veces falibles y limitadas, son reemplazadas por oraciones poderosas que están respaldadas por la voluntad de Dios. Los beneficios de esta práctica son incalculables. Al orar en el Espíritu, nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios en nuestra vida diaria. La oración deja de ser solo una rutina y se transforma en una línea directa de comunicación con el Padre, llena de significado y profundidad. Orar en el Espíritu nos da fuerza en tiempos de debilidad, sabiduría en tiempos de duda y paz en tiempos de tribulación. Además, nos ayuda a interceder por otros con más eficacia, ya que el Espíritu nos revela necesidades que quizás ni siquiera conocíamos. Esta práctica tiene el poder de revolucionar no solo nuestra vida de oración, sino toda nuestra caminata con Dios. Al rendirnos al Espíritu, comenzamos a ver una transformación real en nuestro entendimiento, en nuestra fe y en nuestra capacidad de discernir la voluntad de Dios. Al orar en el Espíritu, ya no estamos limitados por nuestra comprensión o deseos personales. En cambio, tenemos acceso a la sabiduría infinita y a la perfecta voluntad de Dios. Este alineamiento con la voluntad divina trae una confianza renovada a nuestra vida de oración. Podemos estar seguros de que cuando oramos guiados por el Espíritu, nuestras oraciones están completamente en sintonía con lo que Dios desea responder. Como nos asegura 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar en el Espíritu también profundiza nuestra intimidad con Dios. Al permitir que el Espíritu guíe nuestras palabras, a menudo expresamos a Dios sentimientos y necesidades que ni sabíamos que llevábamos en nuestros corazones. El Espíritu Santo revela nuestros miedos, deseos y necesidades más profundas, creando un proceso de sanación y transformación. Nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos y al hacerlo, nos acerca aún más a Dios. Otro beneficio poderoso de orar en el Espíritu es el aumento del discernimiento espiritual. Cuanto más tiempo pasamos en oración guiada por el Espíritu, más nos sintonizamos con la voz de Dios en nuestra vida diaria.
Comenzamos a reconocer los susurros de Dios con más claridad, nuestros sentidos espirituales se vuelven más agudos y desarrollamos una comprensión más profunda de los caminos divinos. En Proverbios 20:27 leemos que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña todo lo más íntimo del cuerpo. Mientras oramos en el espíritu, esa búsqueda en nuestro corazón se intensifica. Comenzamos a tener más discernimiento sobre nuestras propias motivaciones, actitudes y áreas que necesitan cambio. El Espíritu Santo nos revela áreas de pecado o debilidad, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y crecimiento espiritual. Este proceso de transformación interior es uno de los mayores beneficios de orar en el Espíritu. Al permitir que el Espíritu nos moldee, ganamos claridad, crecimiento personal y espiritual, y somos continuamente renovados. Orar en el Espíritu también fortalece nuestra fe. A medida que oramos más allá de nuestra propia comprensión y vemos a Dios responder de maneras inesperadas, nuestra confianza en Él aumenta. La oración deja de ser un deber religioso y se transforma en una poderosa asociación con Dios en su obra. Comenzamos a ver a Dios obrando en áreas que antes no veíamos, y nuestra fe se renueva, aumentando nuestra audacia y firmeza en todas las áreas de nuestra vida. Este fortalecimiento de la fe genera un impacto en cascada en nuestra vida. Nos volvemos más valientes en nuestro testimonio, más resistentes en las pruebas y más amorosos en nuestras relaciones. Otro beneficio de orar en el Espíritu es el aumento de paz y confianza en la presencia de Dios. Cuanto más oramos, más nos sentimos consolados por la certeza de que Dios está en control y de que Él nos escucha y responde, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando oramos en el Espíritu, somos recordados de que no estamos solos en nuestras batallas. El Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo en nuestras debilidades y asegurándonos de la presencia constante de Dios. Esa certeza trae una paz profunda, una paz que trasciende el entendimiento humano. Como dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Orar en el Espíritu nos envuelve en una paz que nos guarda y conforta en todas las circunstancias. Además de la paz, orar en el Espíritu también aumenta nuestro gozo en la adoración. A medida que el Espíritu guía nuestras oraciones, muchas veces somos movidos a alabar y adorar. Comenzamos a percibir la bondad y grandeza de Dios de maneras nuevas y profundas, lo que nos lleva naturalmente a una adoración sincera y vibrante. Esa adoración, guiada por el Espíritu, es profundamente satisfactoria, ya que glorifica a Dios y nos llena de gozo. Un beneficio poderoso de orar en el Espíritu es el aumento de nuestra eficacia en la guerra espiritual. Efesios 6:18. Nos instruye a orar en el Espíritu como parte de nuestra armadura espiritual. Cuando oramos en el Espíritu, somos guiados por la estrategia perfecta de Dios para enfrentar las batallas espirituales. Muchas veces el Espíritu Santo nos hace orar por situaciones o contra fuerzas de las que ni siquiera éramos conscientes. Este tipo de oración es un ataque poderoso contra las fuerzas de las tinieblas y nos permite avanzar en el reino de Dios. Orar en el Espíritu también promueve la unidad en el cuerpo de Cristo. A medida que permitimos que el Espíritu nos guíe, nuestras oraciones a menudo se expanden más allá de nuestras preocupaciones personales, abarcando las necesidades de la Iglesia en su conjunto. Comenzamos a interceder por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, tanto cercanos como lejanos. Esa intercesión guiada por el Espíritu fortalece los lazos de amor y unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo, cumpliendo el deseo de Dios de que seamos uno en un solo espíritu. Otro aspecto poderoso es que orar en el Espíritu nos prepara para la eternidad. Cada momento de oración nos da un vistazo de la comunión perfecta que tendremos con Dios en el cielo. Cuando oramos en el Espíritu, nuestros corazones se alinean con el corazón de Dios, quien desea que todos vengan a Él y experimenten su plenitud. Ahora los invito a todos que están escuchando mi voz a unirse a mí en oración. Ya sea que ores en voz alta o simplemente escuches con fe, que las bendiciones de esta oración puedan fluir sobre tu vida.
Oremos juntos a nuestro Dios misericordioso y amoroso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, vengo ante ti maravillado por tu majestad. Tu poder es incomparable y tu sabiduría es infinita. Levanto mi voz en alabanza porque tú eres santo, justo y digno de toda honra. Tu amor es eterno y tu misericordia se renueva cada mañana. Te agradezco, Señor, por tu presencia constante en mi vida y por el don de tu Espíritu Santo, mi consolador y guía. Gracias por enseñarme a orar y por abrir mis oídos para escuchar tu voz. Confieso, Señor, mis pecados delante de ti y pido perdón. Purifícame de toda injusticia y renueva un espíritu recto dentro de mí. También elijo perdonar a aquellos que me han hecho daño, liberando toda ira, amargura y resentimiento de mi corazón. Señor, invito a tu Espíritu Santo para guiar mi vida de oración. Ayúdame a rendir mi propia agenda y a alinear mis oraciones con tu perfecta voluntad, que crezca en discernimiento y comprensión espiritual. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de confusión o distracción en mi vida de oración. Ato todas las fuerzas que impiden mi comunión contigo, Padre. Enséñame a escuchar tanto como a hablar en oración. Abre los ojos de mi corazón para ver tu perspectiva en cada situación. Señor, oro por una intimidad más profunda contigo. Que mis oraciones sean como una dulce fragancia delante de tu trono. Hazme más sensible a los susurros del Espíritu Santo y guíame en la intercesión por los demás, mostrándome cómo orar eficazmente. Pido, Señor, por sanidad en todas las áreas de mi vida. Restaura mi cuerpo, mente, emociones y espíritu. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús y declaro sanidad completa sobre mí, desde la cabeza hasta los pies. Declaro tu protección sobre mí y mis seres queridos. Ato todo ataque del enemigo contra nuestras vidas. Que el escudo de la fe nos proteja y aleje todos los dardos encendidos. Líbranos de todo mal y de la tentación. Señor, aumenta mi fe mientras oro en el Espíritu. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mente. Concédeme sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, y bendíceme con dones espirituales para tu gloria. Te agradezco por cada corazón que se abre a ti ahora, y oramos juntos, levantándonos delante de tu trono. Espíritu Santo, enséñanos a orar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a crecer en madurez y discernimiento, orando con audacia y autoridad. Reclamamos victoria sobre todas las áreas de lucha en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos, mentes y relaciones. Te agradecemos, Señor, por tu guía diaria y pedimos tu protección sobre nuestras familias, trabajos y comunidades. Que tu Espíritu Santo nos llene a medida que nos rendimos a tu liderazgo. Que nuestras oraciones sean eficaces y poderosas, trayendo gloria a tu nombre. Te agradecemos por el privilegio de asociarnos contigo a través de la oración. A ti sea el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por escuchar y responder nuestras oraciones. En el poderoso nombre de Jesús, oro. Amén. Estamos llegando al final de este mensaje y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tocó esta oración tu corazón? Si llegaste hasta aquí, es porque estás comprometido en buscar una conexión más profunda con Dios y permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida de oración. Eso es increíble. Ahora tengo un pedido especial. Si esta oración realmente te habló, haz clic en el botón de me gusta. Cuando haces eso, YouTube entiende que este mensaje es relevante y lo mostrará a más personas que necesitan escuchar esta palabra y conectarse con Dios de manera más profunda. Tu acción puede ayudar a otros a ser bendecidos también. Quiero que recuerdes algo muy importante. Dios está contigo en cada paso de tu caminar. No importa lo difícil que sea tu situación, el Espíritu Santo está a tu lado, guiando tus oraciones, fortaleciendo tu fe y trayendo paz a tu corazón. No estás solo. La oración en el Espíritu tiene el poder de transformar vidas, y Dios está listo para escuchar cada una de tus súplicas. Sigue firme, buscando la presencia de Dios en cada momento, y permite que Él moldee tu corazón y dirija tus pasos.
No te desanimes si los desafíos parecen grandes. La fuerza de Dios es mayor que cualquier circunstancia. Fuiste llamado para algo extraordinario. Cree que tus oraciones tienen poder y que, a través de ellas, verás la mano de Dios obrando en tu vida. Te animo a continuar en este camino de fe, orando con audacia y confianza, sabiendo que Dios escucha y responde. Ahora te invito a un acto de fe. Te pido que escribas en los comentarios: el Espíritu Santo me guía todos los días. Declara con fe, pues esto da legalidad en el mundo espiritual. Te pido que compartas este mensaje con tus amigos y familiares. Cuando compartes, permites que otros también sean impactados por la palabra de Dios. Puede haber alguien en tu vida que está necesitando esta oración, una palabra de esperanza, una conexión más profunda con Dios, y tu acción de compartir puede ser el canal que Dios use para bendecir a esa persona. Difunde este mensaje y ayuda a traer paz, fe y transformación a más corazones. Que Dios siga bendiciéndote a ti y a todos a tu alrededor.